Entonces, cuando hablamos de dolor en el pecho, tenemos que tener en cuenta que hay varias circunstancias que pueden causar dolor en el pecho, ¿sí? Una de las que nos puede preocupar en algún momento es que ese dolor torácico o ese dolor en el pecho sea secundario a un evento cardíaco, aunque hay que tener en cuenta que hay unas causas diferentes al origen cardíaco que pueden causar dolor en el pecho. Es muy importante tener en cuenta que el dolor torácico o el dolor en el tórax o en el pecho, en la parte anterior del tórax, es importante tener en cuenta la edad de presentación. ¿Por qué? Porque es poco probable que un dolor en el tórax, un dolor torácico, esté relacionado con algún evento cardíaco o cardiovascular en una persona joven, por debajo de los 30 o 40 años. En cambio, si estamos hablando de un dolor en el pecho en una persona de 50 años o más, que además tenga algunas otras condiciones como hipertensión arterial o diabetes, sí hace posible que ese evento o que ese dolor torácico pudiera estar relacionado con un origen netamente cardiovascular. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las causas de dolor torácico pueden ser cardíacas o cardiopulmonares y no cardíacas. Dentro de las causas de origen cardíaco, dolor en el pecho, está el infarto agudo del miocardio, el infarto cardíaco, las arritmias cardíacas, ¿sí? Dentro de ellas, la más frecuente son la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular, y también el tromboembolismo pulmonar hace parte de esas causas de dolor torácico de origen pulmonar, ¿sí? Que pueden en algún momento amenazar inclusive la vida de la persona, ¿verdad? Del paciente. Ahora, también otras causas de dolor en el tórax o dolor en el pecho de origen no cardíaco, ¿sí? Encontramos las enfermedades del esófago. Por ejemplo, es muy frecuente ver el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Los pacientes que hacen gastritis, que hacen reflujo, que tienen hernia hiatal, por ejemplo, que es una condición también muy frecuente a nivel del superior, tercio inferior del esófago, donde es una condición que puede simular también un dolor torácico de origen no cardíaco. Entonces, las enfermedades gástricas o esofágicas pueden simular un dolor torácico. Recordemos que cuando hacemos reflujo, o sea, donde el contenido del estómago sube precisamente al esófago, eso puede causar inclusive unos espasmos a nivel del esófago, y eso puede causar una sensación de dolor en el tórax y puede simular un dolor de origen cardíaco, pero sencillamente se debe a una patología de origen esofágico. Entonces, el reflujo gastroesofágico, la gastritis, ¿sí? Las úlceras también, las úlceras gástricas, por ejemplo, pacientes que han tenido úlceras gástricas, duodenales, pueden tener un dolor referido hacia el tórax, ¿verdad? Hacia el pecho. También algunos pacientes que hacen pancreatitis o inflamación del páncreas, pueden también tener un dolor irradiado hacia el tórax. Pacientes que hacen cálculos en la vesícula o que tienen cálculos en la vesícula o colelitiasis, sí, pueden también presentar episódicamente un dolor en la parte alta del abdomen que se puede irradiar al tórax. También hace parte de esas causas de dolor torácico no cardíaco, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que no todo dolor en el pecho es de origen, no todo dolor en el pecho va a ser de origen cardíaco, porque hay unas causas que son no cardíacas de dolor en el pecho. Y es importante también la edad de presentación, como ya les acabé de nombrar. Hay unas patologías también que son pulmonares que pueden causar también dolor en el pecho, ¿sí? Sobre todo si se acompañan de signos agudos o de inflamación aguda, como por ejemplo fiebre, escalofríos, tos. Por ejemplo, la neumonía. La neumonía o pacientes que hacen crisis asmáticas importantes, crisis asmáticas severas, pueden también tener un dolor en el pecho, un dolor en el tórax. ¿Ok? Dentro de estas patologías pulmonares encontramos el derrame pleural, que es una condición también que puede presentarse como
con un dolor en el pecho, aunque generalmente se presenta más que todo hacia los costados, ¿sí? Entonces, de las causas de dolor torácico de origen no cardíaco, sino pulmonar, encontramos la neumonía, la crisis asmática, una condición que se llama derrame pleural, que se puede manifestar con dolor, sobre todo en los costados, ¿sí? Pero que puede ser un dolor irradiado a todo el tórax, con algo de sensación de dificultad para respirar, que es una condición ya que se relaciona a varias patologías que ya tendríamos que estudiar por urgencias, pero que también pueden causar dolor torácico. Es muy importante también en pacientes jóvenes las osteocondritis o las inflamaciones musculares en pacientes que de pronto trabajan en construcción o personas que hacen de pronto esfuerzo físico importante en su trabajo por su labor, pueden también tener dolores de origen mecánico por inflamación muscular en el tórax, y eso también puede prender las alarmas y hacernos pensar que tenemos un dolor de origen cardíaco, ¿sí? Pero entonces es importante en personas jóvenes, ¿sí? En pacientes que van al gimnasio, pacientes que hacen esfuerzo físico de pesa, o pacientes que por su actividad hacen gran esfuerzo con los brazos y hacen esfuerzo muscular, pueden también tener inflamaciones crónicas a nivel del tórax que se clasifican también como dolor en el pecho de origen no cardíaco. Y es muy frecuente ver este tipo de dolor en pacientes jóvenes. Ahora, por ejemplo, en las mujeres, dolor en el tórax en mujeres jóvenes, toca diferenciar que ese dolor en el tórax no sea una irradiación de un quiste mamario, porque también es importante tener en cuenta que los fibroadenomas o los quistes mamarios en los senos pueden también causar dolor, pueden causar inflamación. Si esa mujer está lactando, por ejemplo, o terminó de lactar hace poco, también pueden haber cuadros de mastitis que también pueden causar dolor en el pecho, dolor de origen no cardíaco. Entonces, las patologías de mama también pueden causar dolor en el pecho. Gastritis, reflujo gastroesofágico, neumonías, crisis asmáticas pueden causar también dolor en el pecho. Dolores musculares como la osteocondritis pueden también causar dolor en el pecho. Entonces es importante que tengamos en cuenta la edad de presentación y estos factores de riesgo, ¿sí? En pacientes después de 50 años, cambia, como les dije, cambia la situación, porque podemos pensar de que si ese paciente es diabético hipertenso, bueno, tiene un riesgo de que ese dolor sea de origen cardíaco. Pero en pacientes más jóvenes debemos pensar primero, o sí, interrogarnos, mirar si tenemos también sensación de acidez, si el dolor empieza después de comer, por ejemplo, si el dolor empieza cuando tengo mucho ayuno, si el dolor me da náuseas, me da sensación como de agrieras, como sensación de acidez, lo más probable es que ese dolor en el pecho sea de origen gástrico o gastroesofágico. Hay unos dolores también, es importante también, por ejemplo, el dolor de origen cardíaco generalmente se da en la parte central, que es esta zona aquí central, ¿no? El dolor de origen cardíaco se da en esta zona central del tórax y es un dolor como opresivo, como un apretamiento, porque también es muy importante la característica del dolor. Cuando el dolor es de origen cardíaco se da como una sensación de apretamiento, y ese dolor de apretamiento en todo el centro del tórax puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, puede irradiarse también hacia el cuello o hacia la mandíbula, y es como una sensación de opresión. Pero si es un dolor localizado, como una punzada, como una picada, lo más probable, y si se ubica más que todo no hacia el centro, sino hacia la parte izquierda o derecha del tórax, lo más probable es que ese dolor no sea de origen cardíaco. Entonces es muy importante la presentación del dolor. También, cuando ese dolor en el tórax se presenta, si estoy haciendo alguna actividad física con un esfuerzo, por ejemplo, haciendo un recorrido, trotando, corriendo con el esfuerzo, comienzo a sentir esa sensación de opresión, ¿sí? Y cuando estoy en reposo mejora. Eso es un signo posible, si es una persona que tiene algún riesgo, pudiera sugerir algún origen cardíaco también. La insuficiencia cardíaca, también, que ya es una condición ya en un paciente de pronto mayor, adulto mayor, que tiene hipertensión, diabetes, que ha tenido ya una cirugía cardíaca
o que tiene una disfunción cardíaca, una disfunción en su capacidad cardíaca, ¿sí? Esa insuficiencia cardíaca también puede causar dolor, pero eso ya lo vemos en pacientes ya de mayor edad, ¿sí? Es muy importante en pacientes jóvenes tener en cuenta que los dolores de hombro, porque he visto muchos pacientes que inclusive han necesitado inclusive hospitalización por un dolor de origen torácico y que cuando ya lo evaluamos concienzudamente nos encontramos que ese dolor en el tórax era sencillamente una lesión de manguito rotador o una bursitis de hombro que puede simular un dolor en el pecho. Sobre todo este tipo de patologías del hombro izquierdo, que pueden causar un dolor irradiado hacia el pectoral izquierdo, los pectorales. Entonces, una inflamación del hombro puede causarme un dolor que por irradiación va hacia el pectoral izquierdo y me puede simular un dolor torácico. Entonces, es muy importante tener en cuenta unas claves que son necesarias para identificar si debo consultar por urgencias o no. Y entonces esas claves son, si el dolor aparece con movimientos del hombro, si el dolor aparece con la inspiración. O sea, yo tomo aire y siento el dolor, posiblemente eso es inflamación muscular, posiblemente. Si el dolor se asocia con la ingesta de alimentos, posiblemente ese dolor no es de origen cardíaco. Estas son las recomendaciones importantes tener en cuenta, con movimientos, con inspiración o con alimentos. Posiblemente ese dolor se deba a otras causas. Si es un dolor que aparece con, por ejemplo, hay pacientes que manifiestan que el dolor aparece cuando se acuestan de lado, cuando se acuestan boca abajo, o sea, es un dolor que aparece con movimientos del tronco, posiblemente el dolor no es de origen cardíaco, sino de origen osteomuscular, entonces no habría un criterio como para consultar a urgencias. Entonces es importante en las mujeres, sobre todo jóvenes, que revisen sus mamas porque a veces también hay fibroadenomas o quistes o lesiones mamarias que pueden también simular dolor torácico. ¿Ok? Otra cosa importante, muy frecuente en pacientes adolescentes inclusive o pacientes jóvenes, sobre todo mujeres, los cuadros de ansiedad también pueden manifestarse con sensación de dolor torácico. Puede haber sensación de palpitaciones, o sea, sensación de taquicardia, alguna sensación de dolor y que esto solamente aparece durante la noche o cuando la paciente o la joven se expone a alguna situación de estrés importante. Y si tiene ya un antecedente de ansiedad, o de depresión puede simular también un dolor torácico de origen no cardíaco. Entonces, estas son las definiciones generales o más frecuentes de dolor torácico de origen no cardíaco. O sea que todas las patologías de esófago, gastritis, dolores osteomusculares, dolores mamarios pueden causar un dolor torácico. Es importante tener en cuenta que la sensación de palpitaciones también puede en algunos pacientes, o sea, si tenemos sensación de palpitaciones, de taquicardia, sobre todo con el esfuerzo físico, aparece ese dolor de tipo opresivo, ¿sí? Lo más importante en ese momento es dejar de hacer esa actividad, ¿sí? Y si esa molestia persiste más allá de 15, 20 minutos, y es un paciente que tiene de pronto más de 50 años, es hipertenso, es diabético, lo recomendable sí, en ese caso, es de pronto consultar por urgencias para hacer una revisión básica por lo menos un electrocardiograma, una revisión cardíaca para determinar si de pronto ese paciente pudiera tener un origen cardíaco de ese dolor torácico, ¿sí? La neumonía también es una causa de dolor torácico, ¿sí? Entonces, si hay fiebre, escalofríos, tos de 3 días, si tengo dolor en el pecho, lo más probable es que ese dolor sea secundario a una Okay. neumonía posiblemente. Entonces, es importante tener en cuenta la edad de presentación, con qué se asocia ese dolor, ¿sí? Para ver si yo necesito acudir por urgencias o no es necesario acudir por urgencias y si es necesario de pronto tomar una cita prioritaria con el médico de cabecera para determinar la causa de esa molestia. ¿Ok? Ahora, si ese dolor es como tipo opresivo, que se da con el esfuerzo asociado a palpitaciones, el paciente se pone sudoroso,
con sensación de debilidad, sensación de fatiga, como con náuseas con el episodio, con el momento del dolor, ¿sí? Lo más recomendable en ese caso es consultar. Ahora, en todo paciente adulto mayor, ¿sí? En todo paciente adulto mayor, por decirlo, más allá de los 70 años, que presente episodios de dolor torácico y que tenga alguna condición de riesgo como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, ¿sí? O haya tenido una hospitalización reciente en los últimos 3 meses, independiente de la causa que sea de esa hospitalización, lo recomendable en ese caso sí es consultar al servicio de emergencias. Y me dolía como aquí el pecho y trataba de mover el brazo, y como yo he escuchado que cuando hay algo en el corazón, hay un infarto, uno de los síntomas es que no puedes mover casi tu brazo izquierdo. Entonces yo dije, no, ya estoy infartado, no me había casado todavía. Le dije a mi papá, bueno, papá, mamá, cualquier cosa, ahí está mi seguro, lo cobran y se quedan ahí con ese $1,000,000. Pero gracias a Dios no fue la necesidad. Y eso también porque una persona que conocí le dio un infarto a los 35 años, cayó al suelo y ya no hubo nada que hacer. Creo que fue un paro cardíaco. Precisamente, claro. Eso se explica por lo que te hablé ahorita. Sí, entonces, bueno, doctor, un tema interesante, y esto también se lo voy a confesar, y podemos dejarlo como tema para otro programa. En una ocasión, comí muy mal el fin de semana. El lunes me dieron una mala noticia en una corte en Venezuela. Estoy hablándole del 9 de agosto del año 2011. Y al llegar a la oficina, empecé a ver un punto, como si hubiera estado mirando el sol, y era como un punto incandescente que no me dejaba enfocar la vista. Y cuando mis amigos me hablaron y les respondí, mi lengua se trabó. Empecé no podía hablar. Yo sabía lo que estaba pensando, pero no podía expresarlo. Y fue un episodio como de unos 5 o 10 minutos aproximadamente. ¿De qué se trató? No lo sé, y no quiero que me lo responda, sino en el próximo programa que tengamos, que seguramente le va a dar. En el próximo programa. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Wilmer Rojas, Bueno, no, un saludo para ti y para el equipo de Tu Voz Radio. Siempre será un placer estar con ustedes, con la Casa de Tu Voz Radio, y a todos los amigos que se conectaron y a los que van a ver en diferido. Espero que estos consejos de salud de este segmento lo tengan en cuenta, porque sí, el dolor en el pecho siempre nos da temor, pero bueno, espero que estos consejos hayan aclarado un poco las dudas. Entonces, un feliz día, y estaremos en nuestro próximo programa el próximo jueves, si Dios permite, aquí en Tu Voz Radio, la radio que mueve nuestros sentidos. Muchísimas gracias, doctor Wilmer Rojas. Hasta la próxima. Siga con nosotros aquí en Tu Voz Radio.